Bueno, son las 4:48. Acaba de cambiar el reloj de este miércoles 7 de junio. Escuchan Gladys en Éxitos hasta las 5 de la tarde. En estos minutos que restan, tenemos a el doctor José Manuel Puente. Él se ha especializado en economía política, en administración pública y políticas públicas. Profesor del IESA, entre otros. Y, profesor, lo tenemos. Buenas tardes y bienvenido para hablar de inflación. En el mes de mayo, no sé, la inflación a pesar del enfriamiento de la economía, y de esto queremos hablar con usted. Bienvenido. Creo que se cayó la llamada con el profesor José Manuel Puente, pero bueno, ya en unos minutos lo vamos a conectar y aprovecho para dar información al respecto. Leo del observatorio de finanzas.com, que siempre está compartiendo los datos de inflación. Textualmente dice: en medio de una economía con evidentes signos de contracción, la tasa de inflación no da tregua. Así, en mayo de 2023, la tasa de inflación mensual alcanzó a 7.6%, la acumulada a 84.9%, la anualizada 458%. Respecto a abril, la tasa mensual de inflación se triplicó, aunque la tasa de 12 meses se desaceleró. Y este comportamiento de la inflación está ocurriendo en un entorno donde los signos de una significativa caída del nivel de actividad son indiscutibles, ostensibles, en menores ventas del comercio y una producción industrial que se contrajo durante el primer trimestre de 2023. Similarmente, la debilidad de la demanda agregada es notoria debido a que los salarios y pensiones del sector público están pronunciadamente rezagados con respecto a la inflación, y la ejecución del gasto por parte del gobierno es muy baja, y que al comparar la cifra de 7.6% de inflación durante mayo respecto al aumento del tipo de cambio de 8.5% en el mismo mes, es clara la estrecha relación entre ambas variables. No obstante, como se mencionó, la debilidad de la demanda, explicada por la política de compresión salarial que ha venido aplicando el gobierno, bueno, es parte de esas incidencias en una situación nada fácil de manejar. Y ahora sí lo tenemos, profesor. Bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Gracias, como siempre, consultándolo para que nos oriente dentro de esto. Bueno, ¿qué análisis están haciendo ustedes de lo que se vive en este momento, en este periodo en Venezuela, desde el punto de vista económico? Sí, bueno, realmente no es un secreto para ningún venezolano que va al mercado todas las semanas lo que está pasando en términos inflacionarios. Venezuela dejó la hiperinflación en el 2021, pero sigue teniendo la inflación más alta del mundo. El año pasado fue la inflación más alta del mundo, ya no en hiperinflación, y este año, en mayo, tuvimos un ligero repunte en la inflación intermensual de 7.6%, con la cual la interanual pasó a 458%, casi 500%, y la acumulada 84.9%. Eso clasifica a Venezuela hoy como la inflación más alta del mundo, aún por encima del Líbano y Argentina. Y uno de los factores claves explicándose alta y persistente inflación que está destruyendo el salario de los venezolanos es la inflación en alimentos, que en los últimos 12 meses ha sido el 428%. Como sabemos, Wow. inflación es un componente fundamental de la canasta de compra de los venezolanos, pero además tiene repercusiones especialmente duras para los más humildes, porque son los más humildes los que tienen una proporción mayor de su salario a la compra de alimentos. Entonces, esta alta y persistente inflación en alimentos destruye el salario de todos los venezolanos, pero particularmente el de los más humildes. Entonces, tiene impactos redistributivos particularmente importantes. Conclusión, este año Venezuela va a tener una inflación de 3 dígitos y seguramente será la inflación más alta del mundo. Ajá, pero eso en cuanto bueno, esos datos, a esa macroeconomía, pero en la microeconomía, en esa realidad de cada quien, pues obviamente yo percibí también en los días que estuve allá, el mes completo, esa angustia propia de la contracción, de la desaceleración de las ventas, etcétera, pero también de los productores que tienen una cantidad de factores con los que tienen que lidiar. Obviamente se les hace muy difícil además, y parte de esa inflación también, o esos precios que llegan al consumidor, muchas veces responden a una cadena de gastos, de costos elevadísimos, incluyendo impuestos, incluyendo, bueno, cualquier cantidad de cosas, entre incluso a veces visitas sorpresas, donde refería el caso de una amiga, justamente mi así lo veo, que bueno, que le estaban cargando una cantidad exorbitante al punto de que ella dijo: definitivamente yo no puedo, le dijo al CENIAT: yo no puedo responder a esto, te entrego las llaves de mi empresa porque sencillamente yo no puedo, pago a duras penas la nómina, y es una nómina que ni siquiera se ajusta, ¿no? A la realidad económica, un salario que corresponda como es debido. Entonces es un drama que hay que explicarlo bien, porque a veces lo que se puede pensar es que lo que hay es especulación, que bueno, que como siempre muchas veces se señala al empresario como el abusador, que no comprende la realidad de la mayoría. ¿Lo puede explicar usted mejor, por favor?
Sí, Gladys. En Venezuela vive un doble drama en términos macroeconómicos. El primero ya mencioné, el de alta y persistente inflación, que es la inflación más alta del mundo en los últimos 12 meses, pero también está viviendo, y hay evidencia, aunque no hay data oficial, hay evidencia de fuentes secundarias, de que Venezuela tuvo un ciclo de contracción en el primer trimestre del año. De hecho, para los primeros 4 meses del año, el nivel de actividad económica se redujo. Entonces Venezuela está viviendo estancamiento económico con inflación, lo que podemos hablar en términos técnicos es estanflación. Y para una economía que viene de 7 años tan duros, tan catastróficos desde el punto de vista macroeconómico entre el 2014 y 2020, después de tener 2 ligeros años de crecimiento en el 21 y 22, volverse a contraer es dramático, porque además estamos muy pendientes haciendo seguimiento de diferentes variables, porque si en el segundo trimestre del año, es decir, de abril a junio, esta economía vuelve a contraerse, entraríamos formalmente en un ciclo de recesión, de recesivo. Y nos preocupa mucho, y además eso está muy vinculado, entre otros factores, al ciclo petrolero. Ciertamente, la producción, en áreas de economía científica, producción petrolera en el primer cuatrimestre del año subió ligeramente, entre otras cosas, a lo que pudo incorporar Chevron a la producción. Pero cayó de manera importante el precio de la cesta venezolana Merey, que cayó en 21% el precio, subió ligeramente las cantidades, bajaron los precios del petróleo y el ingreso bruto por exportaciones disminuyó en el primer cuatrimestre del año. Entonces, de alguna manera estamos viviendo lo mismo que vimos en el pasado, que el petróleo tiene todavía la capacidad de arrastrar en positivo y en negativo a esta economía. Entonces, un factor clave explicando el ciclo recesivo de Venezuela en el primer cuatrimestre tiene que ver con una caída en la facturación petrolera, consecuencia de la caída de los precios del petróleo, que ya no son tan altos como eran hace 4 o 5 meses atrás. Claro, eso en cuanto a la dinámica petrolera, pero en cuanto a la producción nacional, por ejemplo, me explicaba también esta persona, dentro del ejemplo que ponía de su realidad, que no puede competir con productos dentro de su mismo rubro, categoría, que se ofrecen por importación, por concepto de importación a $10, por ejemplo, versus los costos que tiene de producción, incluyendo esos impuestos, por ejemplo, y esas cargas fiscales muy elevadas, que le hacen poner el producto final, costo final, $30. Entonces, que dice, no puedo competir con eso. Entonces, eso es otra realidad que me gustaría que le explicara, porque es que estando ahí me costó entender muchas cosas y también sí, percibí que en algunos casos hay exageración en precios, pero también en otros es parte de una realidad. Entonces, es como una mezcla de muchas cosas, ¿no? Parte de la distorsión. Pero igual me gustaría que usted comentara. Sí, seguro, Gladys. Ya mencioné yo que, de acuerdo a la data que tenemos para mayo, los últimos 12 meses, la inflación en bolívares ha sido de 458%. Es decir, el productor de bienes y servicios venezolano está recibiendo una altísima inflación en su estructura de costos y tiene que competir muchas veces con productos importados que llegan a Venezuela sin pagar impuestos de nacionalización, sin pagar aranceles y con un tipo de cambio fuertemente apreciado. Entonces, los productos importados, por todas esas razones, están compitiendo de manera desleal con la producción nacional. Y es por eso que el sector manufactura, industrial, agroindustrial, no ha arrancado y está postrado en un ciclo recesivo muy agudo desde hace varios años. Entonces ese factor de importaciones sin pagar aranceles, sin pagar impuestos de nacionalización, con mucha corrupción en las aduanas, hay que decirlo con nombre y apellido, y además con un tipo de cambio muy barato, muy apreciado, destruyen la producción nacional, y la producción nacional no tiene ninguna posibilidad de competir porque además está recibiendo su estructura de costos, una inflación interanual de 458%. Entonces, claro, de ahí la angustia de tu amiga, describiéndote lo que ella vive, como están viviendo muchos productores venezolanos. Así que no pueden competir con productos importados que están siendo traídos y compitiendo de manera desleal con la producción nacional. Y en definitiva, ¿qué tendría que hacer ya el gobierno para mejorar esto y que el segundo semestre del año pues no termine como lo asoma? Bueno, yo todavía, en aras de la objetividad científica, creo que este año, sobre todo después de haberse contraído tan fuertemente la economía durante 7 años, no sería muy difícil que la economía creciera 3-4%, porque vienes del sótano menos 75, subir al sótano 72 no sería muy difícil, o sea, todavía puede crecer, pero todavía estás muy lejos de la producción de bienes y servicios que tenías, por ejemplo, en el 2014. Entonces, lo que sí tiene que hacer el gobierno es llevar a cabo un programa de reformas integrales, un programa de estabilización con ayuda financiera internacional, una cosa que tiene que hacer muy claramente y pareciera que no está dispuesto por su dogmatismo y incompetencia de manera económica, es buscar ayuda financiera en los entes multilaterales, en la comunidad internacional, y con ayuda técnica del Fondo Monetario y Banco Mundial implementar un programa de estabilización con política coordinada en lo fiscal, monetario y cambiario,
que logre estabilizar el nivel de precios, como lo hizo Brasil cuando tuvo la hiperinflación, que poco a poco con un programa de estabilización fue llevando ciclos de inflación intermensual a 2, 3 dígitos, le llevó a un dígito después de 2 o 3 años. Recuperar crecimiento con altas tasas, el crecimiento es muy bajo todavía el venezolano, y generar menos abastecimiento. Pero para eso necesitas ayuda financiera internacional, entre otras cosas, para fortalecer tu nivel de reserva y coordinar política fiscal, monetaria y cambiaria. Es decir, necesitas un programa de estabilización con un gobierno creíble, con un equipo económico creíble y un programa económico creíble con ayuda financiera internacional. Sí, la palabra confianza siempre sale, ¿ah? En la mayoría de los análisis también con economistas. Esa palabra es clave para que una economía funcione. Ese es un activo intangible poderosísimo en Sí. economía, y sí, la confianza genera círculos virtuosos y la desconfianza círculos viciosos. Y uno de los Ujú. problemas es que nadie cree en la competencia, en la capacidad del gobierno para estabilizar esta economía y para ponerla a crecer a altas tasas, o para venirse a invertir a Venezuela con gran fuerza, porque tienen miedo por todos los abusos que se han cometido en los últimos 22, 23 años de expropiaciones, nacionalizaciones y regulaciones múltiples en los diferentes ámbitos. Claro, Entonces, lógico, la incertidumbre es la gigante. confianza la destruiste, y es muy difícil recuperar ese activo intangible tan poderoso, Gladys. Total. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Profesor José Manuel Puente es doctor en Economía Política, también se ha especializado en Administración Pública y Políticas Públicas, hablando de la aceleración de la inflación en Venezuela. Me toca despedir el programa y agradeciendo a todo el equipo que hace posible Gladys en Éxitos. En la